Perfecto. Entonces, ¿qué tal, Ricardo? ¿Pudiste revisar el documento que les compartí? Sí, lo pude revisar fue el día de hoy realmente, o sea, ponerme así a leer un poco. Ya. Pero ahí no es que haya hecho el caso, no es que lo haya, porque sí está más o menos complejo. Sí, está algo tedioso, Ajá, eh, pero vamos a tratar de resolverlo ahora, en la dale. primera hora, creo, nos puede tomar, Ya, y ya arrancamos con el otro pasito que teníamos en. Voy a proyectar lo que vimos la semana pasada. listo. Listo, entonces, a ver, para refrescar, lo que vimos la semana pasada era acerca de los ratios de cada uno de las áreas del estado de resultados y la balanza general y el punto de equilibrio, ¿no? Sobre eso hicimos algunos ejercicios y había quedado un caso aplicativo, que era el caso número 3 que fundamentalmente era que consolidaba el tema de análisis financiero, eh, flujo de caja, balance general, ¿no? Entonces vamos a dar una leída un poco más detenida, que dice, ¿no? A finales de diciembre del 2018, Jaime, fundador y director general de Mayoristas y Bebidas y Droguería SA, esperaba un incremento en las ventas. A pesar de su rentabilidad, la empresa habría sufrido una falta de tesorería en los meses anteriores, lo que le había originado aumentar su endeudamiento a corto plazo hasta los 5 millones. El límite de la línea de crédito que tenía contratado con el banco era de 5.800.000 con un costo anual del 6% y se había mantenido dentro del mismo rango. Perfecto. Luego, a nivel de balance, nos dice la línea de crédito que se estaba utilizando era al 85% y se le plantea a él, a través de un nuevo banco, que tenga un crédito con un límite ahora de 9 millones, ¿no? Ujú. Eh, Luego hablan acerca de las proyecciones de los ingresos y al final teníamos los estados de resultado, ¿no? Teníamos el estado de resultado 2016, 2017 y 2018. Teníamos también el balance a los mismos años y eso era todo lo que teníamos. Luego teníamos tres preguntas. Con el nivel esperado de incremento de las ventas de cara al 2019, ¿iba a tener suficiente la empresa con el incremento de la línea de crédito hasta los 9 millones de euros? Eso es lo que tenemos que ver. Ya. Conviene aclarar el costo de financiación de proveedores y explorar vías alternativas de financiamiento. Y tercera pregunta, si era sostenible en el largo plazo el modelo de financiación del crecimiento de la empresa utilizado hasta ahora. Básicamente lo que nos vamos a enfocar va a ser en entender cuál ha sido la proyección para el 2019 y Ok. en entender cuáles han sido los ratios, el comportamiento de los ratios, ¿ya? Para poder centrarnos en eso. Entonces, voy a compartir ahora la solución. A ver, nosotros Ujú. teníamos la información de los estados de resultados, las cuentas de resultados y la cuenta de caja y bancos, ¿no? Ok. Ok, teníamos que en las ventas para el año 2016 teníamos 38 millones, para el 2017 45 millones y para el 2018 60 millones, ¿no? Ahí estamos bien. Y en el balance teníamos 2016 en activo 13 millones 700, 2017 16 millones 500 y 2018 21 millones. Perfecto. Entonces, eh, vamos con el casito. ¿Qué es lo que usualmente se debe hacer cuando uno tiene estos dos estados de resultados?
es analizar cómo es el componente con respecto, por ejemplo, en el caso del balance, analizarlo con respecto al total del activo. Entonces Ok, vemos en qué bancos vamos a analizar, este balance para esos 3 años, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento? Por ejemplo, en la dimensión de caja y bancos, en el 2016 teníamos 12% de caja, en el 2017 7% y en el 2018 ¿cuál? 4%, Ujú. ¿no? Entonces, vemos que ha habido una notoria caída de la partida de caja y ventas de bancos. ¿Cómo estamos con respecto a los clientes o las cuentas por cobrar? Eso se ha Aumentó. incrementado, Ujú. ¿no? Teníamos 28% y ahora tenemos un 34% hacia el final. El tema de stocks, existencias. Pasamos de tener 39% en existencias a tener 45%. Ok. Eh, Inmovilizado, que son activos fijos, ¿sí? Pasamos de tener 49% a tener un 46%. Ya. ¿Ok? Y cuando analizamos también cómo se ha comportado en cantidad de dinero, vemos que eh, o sea, hay variaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, en caja y bancos estamos hablando de una reducción de casi 1 millón en este caso, euros. En Ya. clientes, más de 3 millones Aumento. de... Ajá, o sea, ha habido variaciones muy significativas. Ujú. Así, analizando el total del activo, ha habido una modificación de 7 millones de euros. Ahora, ¿qué pasa por el lado del pasivo? El crédito bancario ha Aumentado. ido aumentando, ¿no? Y eso bien nos lo mencionaba el caso, que al Ujú. principio estábamos arrancando, que la empresa estaba explorando un incremento en la línea de crédito de 5.800.000 a 9 millones. Y es justamente por esto, porque ha crecido en casi 3.700.000 el crédito bancario. ¿Y cómo ha sido el crecimiento de los proveedores, de las cuentas por pagar? Hemos pasado de 2.800.000 a 5, 7. $5.800.000 a 5.800.000. O sea, casi 3 millones por el incremento de las cuentas por pagar. O sea, básicamente lo que veíamos ahí en la clase pasada era, ¿qué significa esto? Que me estoy financiando con los proveedores, ¿no? Y acá Ujú. sí, estoy financiando con los proveedores. ¿Qué tal, Lola Miguel? Me estoy financiando con los proveedores y me estoy financiando también con el crédito bancario. Esas son mis dos fuentes de financiamiento. Em, entonces, deuda de corto plazo también se ha incrementado. Y deuda de largo plazo, bueno, ahí hay una presencia, ¿no? De 252.000. ¿Y cuál ha sido la variación con respecto al capital? La compra que nosotros hicimos para poder, perdón, el crédito que nosotros tomamos para poder pagarle a un cuarto accionista que estaba dispuesto a vender sus acciones. Em, entonces, había otro indicador que nosotros habíamos visto que era el capital de trabajo, ¿no? Que era la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. Acá también lo estamos considerando, o bueno, lo denominamos fondo de maniobra. Fondo de maniobra. Ujú. Mm. Capital de trabajo. Más adelante vamos a seguir utilizando ese ratio. Y Ok. acá podemos ver cómo ha sido el crecimiento de un año frente a otro, ¿no? Entonces, igual, siempre cuando estamos analizando un estado de resultados a nivel o un balance general, es importante tener esa visión. ¿Cuánto ha sido el crecimiento eh, de un año frente a otro año, cómo ha sido el crecimiento tanto en porcentaje y en dinero, y entender cómo está compuesto, ¿no? Entender cómo está compuesto es el análisis vertical que nosotros veíamos, el análisis horizontal es comparación de un año frente a otro año, y aquí también está acompañándonos este análisis horizontal. Luego, estado de resultados. No vamos a entrar ahorita a ver esto, pero sí vamos a ver las partidas
grandes del estado de resultados. Las ventas. Ha habido, perdón, cómo se está comportando con respecto en el análisis vertical. En el análisis vertical vemos que el costo de la mercadería vendida o el costo de ventas es el 72% de la venta. Eh, los gastos de explotación serían los gastos de administración y los gastos de ventas equivalen al 18%. Y al final tenemos beneficio después de impuestos o utilidad neta del 5%. Si vemos, por ejemplo, la utilidad no ha variado en los últimos años, ¿no? Como porcentaje de los ingresos. Donde sí había una variación es evidentemente en que los ingresos han incrementado de un año a otro año. Eh, ¿Qué más podemos sacar como conclusiones? Bueno, aquí teníamos una línea de crédito de 5.800.000, la cual le estábamos utilizando el 86%. eh, y justo ahora hay unos ratios que sí quiero ver con ustedes. Nosotros la semana pasada veíamos cómo estaban organizados los ratios. Habían ratios de endeudamiento en función a los márgenes, en función al ciclo del negocio y en función al stock. Me parece que eso no lo llegamos a revisar. Entonces, por ejemplo, con respecto a la deuda, ¿no? O también les denominan ratios de balance. Había un ratio que medía la liquidez del negocio. ¿Cuánto de mis activos yo podía hacer frente a, eh, a mis pasivos, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que el ratio de liquidez en el 2016 me dice 2,34 y va bajando, ¿no? Va bajando de 2,34 a 1,48. Y eso lo podemos ver en el estado, en el balance, ¿no? Vamos a ver un segundo. ¿Qué indica esto? Indica el número de veces que el activo puede hacer frente a las deudas de la empresa, ¿no? Y había otro indicador, no sé si ustedes recuerden, que era la prueba ácida. Acá también denominado como acidez. Lo que mide esto es bastante más crítico. Lo que mide es la capacidad de pago, considerando exclusivamente eh, el efectivo con el que cuenta la empresa. Es decir, el activo corriente sin considerar los inventarios y sin considerar gastos pagados por anticipado, por ejemplo. ¿Cómo se ha ido comportando? Antes era 11,20 casi y se pasa a 0,68. Entonces, cada vez la empresa puede hacer menos frente a sus obligaciones financieras, ¿no? Luego, el fondo de maniobra, la cantidad de dinero que la empresa tiene como para hacer frente a sus obligaciones. Pasábamos de 6.200.000, poco más de ello, a poco más de 5.800.000. Entonces, hace sentido este deterioro. Y el ratio de endeudamiento, ¿no? Al inicio estaba con un endeudamiento de casi el 34% y ahora está con un ratio de 58%. Ujú. Los márgenes. Como en los márgenes, si nos damos cuenta, no había una variación significativa, ¿no? Del 2016 al 2018 se ha mantenido estable en 28, alrededor del 28%, tanto el margen bruto versus ventas como el margen neto versus ventas. Ha bajado, sí, un tanto por ciento, pero en promedio está en alrededor del 5%. Eh, Luego también el rendimiento sobre el patrimonio, que es el ROE. Aquí se ha habido Momento. cierto aumento, exacto, alrededor de 10 puntos porcentuales. Eh,
Y esto fundamentalmente, ¿por qué? ¿Quién me dice? Vamos a revisar el... ¿Por qué ha pasado esa variación de, De la meta del ROE. del ROE? Mm. Por la variación que ha habido con respecto a las reservas, perdón, al capital y a las reservas. O sea, cómo ha sido el movimiento de estas dos partidas, ¿no? Capital y reservas Ha aumentado también. aumentado. Ajá. Entonces, fundamentalmente ha sido por ello. Ya pues. El ROA, rendimiento sobre el activo, se ha mantenido más o menos proporcional, ¿no? No ha habido una variación significativa. Donde sí ha habido variación es en el día de pago a los clientes, a los proveedores y en el periodo promedio de cobro, ¿no? Antes nosotros cobramos a 37 días y ahora cobramos a 43 días, 6 días más. Pero con el tema de los clientes, perdón, de los proveedores, estamos pasando de 35 días a 46 días, ¿no? O sea, evidentemente ahí hay un tema de financiamiento con los proveedores. Y lo que decíamos la semana pasada era que sí, esto en la medida de lo posible se debe tratar de extender, ¿no? Pero entra un punto también lo ético, o sea, en función a entender si nuestro proveedor tiene la espalda Ujú. financiera suficiente como para poder aguantar plazos más largos. O también lo otro es cómo podemos brindarles algunas herramientas financieras a nuestros proveedores para que puedan tratar de capitalizar esas facturas o deudas pendientes. Y un instrumento que se utiliza mucho es el tema del factoring. ¿Qué es esto? En función a nuestra línea de crédito que nosotros tenemos en los bancos, nosotros podemos pagarle ciertas facturas a los clientes o los clientes lo que pueden hacer es vender estas facturas a los bancos contra nuestra línea de crédito. Luego, análisis de las existencias. Bueno, se ha mantenido más o menos en promedio del 15%. Tenemos inventarios para, o sea, ¿cuántas veces se ha rotado el inventario en un año? En el 2016 rotó 5 veces, en el 2018 rotó 4,6, en promedio 5 veces. ¿Para cuántos días de inventario tenemos stock? En el 2016 para 70 y pasamos al 2018 casi para 80. Eh, ha habido una leve variación ahí. ¿Qué nos dices que estamos teniendo más stock para no desabastecernos? Y luego ratios generales, ¿no? Gastos financieros sobre ventas. Aquí se ha habido un aumento importante, ¿no? Y lo veíamos con el tema del deterioro de la deuda. De 0,26% a 0,59%. Las cajas, bueno, perdón, caja versus ventas, hemos pasado de 4,38 a 1,51 y esto lo veíamos al inicio del balance. Amortización versus ventas, estamos en línea, y acreedores versus ventas, también estamos en. ¿De qué nos sirve analizar esto, chicos? Ujú. De tratar de entender con divisiones sencillas cómo ha ido la evolución de la empresa. Si se ha mantenido estable, si ha crecido, si se ha ido deteriorando, conocer indicadores clave, ¿no? El tema de la liquidez, el tema de el ratio de endeudamiento,
luego el margen bruto sobre las ventas, ROE, ROA, eh, y dependiendo de la industria, hay algunos indicadores que son más clave que otros. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa de tipo un supermercado. Entonces, ¿cuáles son indicadores clave? Es cómo hacer frente a la deuda, ratio de liquidez, Ok. el ratio de endeudamiento, luego indicadores con respecto a la rentabilidad, De patrimonio. No. exacto, y el ROE, ROA y de cómo se gestiona la caja de la compañía también. El periodo promedio de cobro y periodo promedio de pago. Esos tres bloques son como que los que siempre alguien tiene que evidenciar. Por ejemplo, en empresas industriales, ¿qué se debe ver? En general, siempre el ratio de endeudamiento y el ratio de liquidez. El ROE y ROA son básicos. eh, y el tema de periodo promedio de pago y periodo promedio de cobro. Si es una planta, les decía, no, si es una planta industrial, también el tema del stock. Por ejemplo, si es una clínica, ¿no? Empresa de salud, laboratorio, lo que fuese, entender muy bien también el tema de periodo de pago y periodo de cobro. Usualmente las clínicas se financian a través de compañías de seguro, ¿no? Y de pacientes privados. El paciente privado lo paga inmediatamente. La compañía de seguros tienen un plazo entre 30 a 60 días. Entonces, entender cómo se puede jugar de alguna manera con esos periodos de pago para también no ahogarnos y tener en cuenta que se tienen que cumplir con otras eh, obligaciones, como son, por ejemplo, los sueldos, servicios básicos, elementos de urgencia, como ciertos suministros. ¿De acuerdo? No sé si sobre esto, chicos, tienen alguna pregunta. No. Ahí Miguel creo que tiene una pregunta, ¿no? Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta. Este es bueno, desde el punto de vista de nuestra propia empresa, ¿verdad? Pero si yo como empresa voy a producir y tengo un cliente potencial, ¿hay alguno de estos o cuál de estos ratios yo de repente pueda solicitarle o consultarle para poder ver si es que posiblemente, no sé, esté con una tasa muy alta de endeudamiento, que de repente yo le dé lo producido y no pueda llegar a pagarme, porque ha sucedido casos, ¿no? Al menos donde estoy trabajando. Y bueno, de repente por ahí en los temas de negociación se pueda ver esos puntos. Sí, a Gracias. ver, de hecho, hay ciertas, claro, cuando uno ya toma la posición de cliente, uno debe tratar de, bueno, en la medida de la capacidad de negociación que uno puede tener, de entender cómo son sus principales ratios, ¿no? Por ejemplo, el ratio de endeudamiento, para saber si esta empresa me va a poder pagar, entender también cuáles los términos de pago. Y de repente me pueden decir, una vez presentada la factura, se paga a 30 días, o a 60 o a 90. Entonces, tener muy claro eso. Eh, yo creería que esos dos, el tema del endeudamiento y el tema del periodo promedio de pago. Luego, el tema de la rentabilidad, o sea, hay empresas en las cuales es público y interesante saberlo, pero no tanto como una herramienta de negociación, pero sí estos dos para saber si la empresa a la cual estamos dando productos o servicios puede hacer frente a sus responsabilidades. ¿Ya? Gracias. Listo. Entonces, sigamos. En el caso, también nos hablaba acerca de la proyección para el año 2019, ¿no? Nos decía, en el 2019 se espera cerrar el ejercicio con unas ventas de 60,7 millones de euros,
alcanzando 2,9 millones de beneficio. Entonces, pero vamos a revisar. Ya, luego nos dice, ya, acá está, las ventas esperadas para el año 2019. Estoy revisando el caso. No sé si llegan a ver el caso que estoy proyectando. No, no. O sea, estabas proyectando, ahorita ya no. Ya, estaba revisando esto. Las ventas esperadas para el año 2019 ascendían a 79 millones de euros, un incremento del 30% con respecto al año anterior. Entonces, vamos a compartir el otro caso. Entonces, tenemos que nuestras ventas ahora son 78.920.704 euros. Luego también nos dan datos con respecto a la existencia inicial. Hace que no quiero entrar a resolver esta parte porque todavía no hemos visto la proyección y eso vamos a verlo en unas siguientes clases, cómo proyectamos estado de resultado. Pero bueno, ya hemos ido armándolo en la primera sesión, ¿no? Entonces tenemos el dato de 78 millones, eh, tenemos el dato de 9.411.000 de la existencia inicial. Quiero ver eso. Ya. Nos dice que el banco se percató del aumento de la cuenta de proveedores en los últimos años. Normalmente los proveedores concedían un descuento del 2% por pagos realizados en los 10 primeros días a partir de la fecha de la factura. Eh, Tenemos las conversaciones preliminares entre Jaime y el director de riesgo del banco se concluyeron en términos de concesión de una línea de crédito renovable a 90 días que no debe pasar los 9 millones, aunque no habían establecido los términos concretos de la póliza. Ok, ya entonces, tenemos las ventas que son 78 millones. Tenemos el dato en el caso que la existencia inicial son de 9 millones. Entonces, con la existencia inicial, con las compras y con la existencia final, nosotros podemos calcular el costo de la mercadería vendida. ¿Ya? Nosotros tenemos este dato de aquí, la existencia inicial, tenemos las compras, que las compras nosotros las podemos sacar o por diferencias con respecto a al costo de la mercadería vendida, porque podemos asumir que eso se mantiene de la misma proporción del año anterior. Son técnicas al final de cómo estamos proyectando esto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, existencia inicial ya lo teníamos como dato, existencia final eh, tenemos que equivale al 15,5% de las ventas y con eso sacamos la diferencia en compras. Luego, eh, utilidad bruta como diferencia entre las ventas menos el costo de ventas y eh, hemos ido manteniendo la proporcionalidad
que nosotros veíamos en los otros indicadores. Tal cual lo podemos ver en estas partidas. ¿Cuál es la idea de hacer todo este ejercicio? Es de poder ir estimando si este monto de 5.800.000 nos va a alcanzar para poder tomar, eh, o necesitamos, perdón, tomar estos 9 millones para coberturar la deuda que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque luego necesitamos proyectar el balance. El balance tenemos que caja y banco representa un cierto porcentaje de las ventas, ¿no? ¿Cuánto representa? El 1.51. ¿De dónde lo tenemos? Tenemos este dato de acá, ¿sí? Eso porque en el caso nos están diciendo que se comporta de la misma manera, ¿de acuerdo? Clientes, 11.76% de las ventas. Existencias, 12.200 de las ventas. Existencias sobre las ventas. Clientes sobre las ventas. Proveedores. Entonces, si se dan cuenta, chicos, aquí al lado estamos colocando de dónde surge estos montos, ¿no? Con el tema de... Ya. Entonces, del total, aquí vamos a calcular de la suma, perdón, del activo circulante, vamos a tener el inmovilizado y la amortización acumulada, ¿no? Y nos va a dar el total del activo. Por ecuación, nosotros sabemos que el total del activo debe ser igual al total del pasivo y patrimonio. Ujú. Entonces, nosotros tenemos el tema de los proveedores, que también se comporta como un porcentaje de la compra, en este caso. De los acreedores o las cuentas por pagar, se comporta como un porcentaje de las ventas y estamos considerando estos 126.000 dólares, bueno, euros, porque lo veníamos arrastrando de los periodos anteriores, desde el 2017. Entonces, tenemos el capital, que esto no ha variado de los últimos periodos, y eh, la deuda de largo plazo, que nos dice que era una reclasificación, ¿no? Y eso también está en el casito, lo podemos ir leyendo. Eh, entonces, nosotros sabíamos que el total del el pasivo circulante, la deuda y el patrimonio equivale a 26.548. Y con eso calculamos ahí el tema del crédito bancario, ¿sí? Para que nos calce. Luego, otro cálculo que es importante es algo que nosotros, bueno, que al inicio les comentaba, ¿no? Teníamos que calcular el fondo de maniobra o capital de trabajo. Ujú. Activo circulante menos pasivo circulante. En los primeros 3 años, en el 2016 fue de 6.2, en el 2017 fue de 5.3, 5.0, en el 2018 fue de 5.6. Y nosotros tenemos una línea de crédito de 5.8 millones, ¿no? Pero para el caso del 2019, con las proyecciones que tenía la empresa, iba a sobrepasar eso, ¿no? Iba a sobrepasar y íbamos a tener una necesidad de más de 9 millones.
Hablaba también ahí de las necesidades de descuento de pronto pago, ¿no? ¿Qué Pero no? hay una consulta, Vicente. En el tema ya de fondo de maniobra, tú dices, bueno, o sea, en el 2019 con la proyección vas a tener una necesidad de 9 millones, o sea, o sea, capital de trabajo es como tal la plata que yo necesito para poder trabajar, Para poder operar, para sí, poder operar. correcto. Ah, ok. Ya, dale, entendí. ¿Ya? Entonces, en el 2019 también nos plantean hacia el final del texto que se puede hacer un descuento por pronto pago. Eso básicamente lo que nos dice es, trabaja en un escenario parecido en el cual se tenga en cuenta esa salvedad, ¿no? Que a los clientes ya no se les tenga que pagar a 40 y tantos días, sino se les pague antes. ¿Qué pasa con eso? Que bajo ese escenario necesitaríamos, miren la cantidad de crédito bancario Ujú. que, que necesitaríamos, 9,8 millones, ¿sí? Pasamos de los 4,8 a los 9,8. Bastante. Sí. Entonces, vamos a leer el caso. ¿Dónde está? Dice, aunque no habían términos de concesión. Ya. Normalmente, los proveedores consiguen un descuento del 2% a los pagos realizados en los primeros 10 días a partir de la fecha de factura, las cuales vencían a los 30 días. El precio de factura, pero los proveedores no ponían demasiadas objeciones si se retrasaban unos días a la fecha de pago. Jaime era consciente de que en los últimos años no había aprovechado todos los descuentos en las compras que realizaba, debido a la escasez de liquidez, perdón, en parte causada por el pago que hubo que efectuar a julio y por las inversiones adicionales en circulante. La situación a finales del 2018 mostraba que el crédito comercial se utilizaba quizás en exceso, debido al esfuerzo de no sobrepasar el límite de la línea de crédito. ¿No? Ese era básicamente el otro escenario. Luego, hay tres preguntas a las cuales nosotros debemos de responder, ¿no? Con el nivel esperado del incremento de las ventas de cara al 2019, ¿iba a tener suficiente la empresa con el incremento de la línea de crédito hasta los 9 millones de euros? Ya vimos que no, ¿no? Ujú. Ya vimos que por lo menos en el 2019, si hace este ejercicio del descuento por pronto pago, iba a necesitar más de 9 millones de crédito bancario para poder coberturarse. Teniendo en cuenta que también el fondo de maniobra cada vez me exige tener mayor capacidad para hacer frente a la operación. Pasábamos de un fondo de maniobra de 6 millones a tener 9 A millones ver. de Ujú. maniobra, ¿no? ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto nos decía, convenía aclarar el costo de financiación de proveedores y explorar vías alternativas de financiamiento. Eh, Ahí no hemos ahondado mucho, pero esto lo podemos ver con esto. Creo que no se guardaron los ratios. Convenía aclarar el costo de financiación de proveedores y explorar vías alternativas de financiamiento.
O sea, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta bajo esta premisa. Uno es que el proveedor implícitamente hay un costo por no pagarle bajo los términos de que se había acordado con él, ¿no? Vamos a verlo más adelante cuando calculemos BAN y TIR, que implícitamente el dinero de hoy y el dinero del futuro tienen distintos valores, ¿sí? Mm. No es lo mismo pagar hoy una cantidad, por ejemplo, de $1.000 que pagar en 30 días $1.000, porque implícitamente hay un valor hay un valor del dinero en el tiempo, que es la tasa de interés. Entonces, aquí hablábamos de tener una tasa de financiamiento implícita de los proveedores de 10%, ¿no? Si yo le puedo descontar el 10% del valor de la factura, sí se lo pago en los próximos 10 días, me parece que dice. Entonces, eso de ahí es implícito tener que hacer ese análisis para poder realizar el cálculo. Entonces, aquí podemos ver, aquí podemos ver justo ello, ¿no? El impacto del descuento del pronto pago, cómo me está deteriorando mi, mi línea de proveedores frente a otro escenario en el cual yo no les pago de manera adelantada, sino que lo hago bajo las condiciones de cada 30 días, ¿no? Necesito menos deuda versus necesito en este escenario 4.8 millones de deuda frente a los 9.8 millones de deuda. Y la tercera pregunta ¿era sostenible en el largo plazo el modelo de financiamiento del crecimiento de la empresa utilizado hasta ahora? Eh, ¿Quién me dice algo de eso? ¿Les parece que es saludable en el largo plazo? Evidentemente que no, No, ¿no? no, porque... Dale, dale, Ricardo. No, o sea, yo lo sacaba por el tema de que ya llegaste a un punto en que tu crédito bancario es igual a tu capital de trabajo, o sea, prácticamente estabas prestando para poder operar. Correcto. Sí, o sea, evidentemente no, porque uno es la razón que tú dices, ¿no? Me estoy financiando para poder seguir operando. Ujú. Si en algún momento el banco me dice, ya no te No, te presto, presto. Ujú. No puedo prácticamente operar. quiebra, exacto, no puedo operar. Eh, y también financiarse con los proveedores, y era lo que les decía hace un rato. Puede ser ético, puede ser no ético, sí. Pero igual la presión que se siente con ellos es muy grande, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucha muñeca, mucho manejo de cómo gestiono mis proveedores, gestiono mi crédito bancario, para no tener ratios tan apretados. Veíamos al inicio que el ratio de endeudamiento pasó del 33 al 67%. Entonces, evidentemente eso deteriora muchísimo la salud de la empresa, ¿no? No digo que es algo imposible, que no debe darse, no. O sea, el endeudamiento es bueno. Hay que saber cómo se gestiona de tal manera que se puedan ir cubriendo los gastos financieros hacia el futuro y que no hayan momentos en los cuales la empresa no pueda, o mejor dicho, deba dejar de operar porque no tiene dinero suficiente como para poder hacerlo. ¿Sí? Claro, correcto. Entonces, es eso, chicos. Yo igual les voy a compartir el Excel para que ahí naveguen, traten de ver línea a línea el texto del caso y vean la comparación. Revísenlo, y si tienen alguna duda lo revisamos. Es un caso, en verdad, medio complejo, pero creo que es bueno para poder
explorar cómo es importante analizar los ratios de una empresa. Ujú. Y segundo, al momento de hacer toda esta extrapolación para poder proyectar hacia un año siguiente, cómo esto nos ayuda a poder clarificar y tomar una decisión. Si me conviene tomar cierto tipo de deuda, en qué momento, a qué tasa y, y cuáles son las acciones que, correctas o incorrectas que se deben tomar frente a la deuda, frente a la gestión y de todos los involucrados, porque en el caso veíamos que había un cuarto socio que quiere vender. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento, no? Claro. Eh, Se lo compramos, dejamos que entre un tercero, vendemos esa parte a un, O sea, lo repartimos de dentro. O sea, pues lo repartimos, sí, exacto. Entonces, ahí ya entra más la parte de estrategia y de desarrollo de negocios que de finanzas, pero en verdad todo está bastante mezclado. mm. Entonces, vamos a ver lo que tenía preparado para la sesión de hoy. Vicente, un endeudamiento en una empresa se da, por ejemplo, en condiciones normales se da por expansión. Se puede dar por expansión, se puede dar porque la venta ha caído. Ujú. Ah, Entonces, ok. puede ser que la venta haya caído en el corto plazo, pero en el largo plazo yo sé que me voy a recuperar. Porque, por ejemplo, durante esta etapa del COVID, Ujú. ¿sí? Muchas de las empresas tuvieron que pedir créditos y no sé cómo fue ahí en Ecuador, pero aquí en Perú hubo un paquete de promoción de la actividad económica súper fuerte que se dieron unos créditos reactiva. Y estos créditos reactiva se dieron una tasa muy bajita, periodos eh, medios largos, de tal manera que las empresas no se iban A a pic. impactar Ajá, en claro, el corto plazo por esta caída en las ventas. Porque, claro, casi 3 meses sin vender, sin operar, a cualquier empresa la mata, ¿no? claro. Listo, entonces, hoy día vamos a revisar algo que es interesante desde la perspectiva de las empresas y desde la perspectiva de las personas. Y que muchas veces, en el caso de las personas, uno se olvida de hacer esto, ¿ya? Y en el caso de las empresas es un ejercicio que inicia más o menos por estas fechas, incluso algunos para esta fecha ya están concluidos Mm. o, o están a punto de hacerlo, y es el tema del presupuesto y control de gestión, ¿no? El tema del presupuesto. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es la planificación, cómo se elabora un presupuesto y el control financiero. Pero el presupuesto responde a algunas preguntas como, ¿en verdad son útiles los presupuestos? ¿Qué recoge un presupuesto? ¿Cuál es el objetivo de realizar un presupuesto? Y otras dos que son, ¿cuáles son las críticas más comunes a los presupuestos y cómo es el presupuesto en mi organización? Y quisiera ahí que me cuenten un poco si ustedes han participado en alguna etapa de presupuesto de sus empresas o ustedes a nivel personal hacen su presupuesto y qué consideran. Por ejemplo, en mi caso, mi empresa ya empezó a levantar presupuesto. Por ejemplo, yo soy el responsable del presupuesto de tecnología. Ok, Entonces, yo tengo todas las cuentas de tecnología y aparte mis propias cuentas del departamento como tal. Pues la típica, pues no, que lo que hacen es compararte contra el año pasado y lo que te preguntan es, bueno, ¿por qué tienes variaciones? Justificar variaciones. Y aquí pues se mete a una dirección donde te dirán, pues si es que efectivamente, si esos gastos incrementales se hacen o no se hacen, si te van a mochar, eso. Y también nosotros levantamos CAPEX de una vez, o sea, todo lo que es tanto presupuesto y proyectos futuros, proyectos para el 2024. ok, Ajá, bueno, eso a nivel de empresa. Y a nivel personal, sí, efectivamente, yo también manejo un presupuesto más que todo para medir el tema de flujo de caja, o sea, como para estar viendo que no me quede sin efectivo, porque la falla es que cuando te quedas sin efectivo, usas tarjeta y ahí viene el problema. Ajá. correcto. Genial, Ricardo. Dale. Luis, Miguel, si nos comentan sus experiencias. En mi caso,
Bueno, estábamos viendo el presupuesto del próximo año, justo hace un rato tenía una reunión sobre la dotación de personal ideal que deberíamos tener según el proyectado de ventas. O sea, para el próximo año no estamos proyectando un buen crecimiento y por ende estamos tratando de ajustar un poco la dotación para que el gasto esté acorde a estas ventas, ¿no? Entonces, veíamos que tampoco puede perjudicar el servicio, veíamos tantas variables ahí para que este presupuesto no sea solamente basado en números, sino también va teniendo las variables de servicio, ¿no? Y a nivel personal, sí, pues no, si bien es cierto, antes no, sí, era uno de mis problemas que no tenía un control de gastos, pero sí he visto lo importante de tener mapeado los gastos que tienes que tener día a día, mes a mes y saber si te queda un porcentaje de ahorro, un porcentaje para invertir, ¿no? Entonces, es importante saber tu presupuesto y saber sobre todo si lo cumples. Ahora, la parte difícil es reportarlo, ¿no? Ingresar esa base de datos que a veces uno lo pierde y pasó un día, 2 días, te olvidaste. Esa es la parte más compleja que me ha pasado con mi presupuesto personal. Correcto, correcto. Sí, a ver, vamos a ir pregunta por pregunta y vamos, les voy a dar mi opinión con respecto a esto. ¿Son realmente útiles los presupuestos? Definitivamente, ¿no? Porque nos ayudan a compararnos, que yo creo que ahí radica la importancia de eso. Nos ayuda a compararnos frente al pasado. Nos ayuda a definir cómo queremos ver el futuro de cara al pasado. Y esa acción de ir haciendo el seguimiento o controlando es aquello que nos va a dar en la medida de qué tan bien nosotros tenemos esa capacidad de poder proyectar. ¿Qué recoge un presupuesto? Justo lo que dice. Todos los supuestos que nosotros consideramos que se pueden dar de cara a los siguientes periodos, ¿no? Presupuestamos ventas, cuando analizamos un estado de resultados, presupuestamos los costos, presupuestamos el personal, presupuestamos los costos de ventas, en realidad presupuestamos todas las líneas, ¿no? Entonces, por eso en las organizaciones que se hace, una forma es enviarle a todo el equipo y decirle, ¿saben qué, chicos? Pongan su ideal y nosotros luego hacemos la consolidación, que eso lo hace el equipo de finanzas. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es decirle, ¿saben qué, chicos? Esto ha sido su gasto de todo el año y este año, y ustedes, por ejemplo, gastaron $1,000 por todo su centro de costo. Este año solamente tenemos 800. Entonces, ustedes ahí van a tratar de ser un poco más creativos. Algunas partidas le darán lo mismo, a otras partidas las eliminarán de tal manera de que no se llegue a unos 800, sino se llegue a unos 900 y ahí es la capacidad de negociar con el área de finanzas. ¿Cuál es el objetivo de realizar un presupuesto? Es tratar de plantearse un escenario que en el mejor de los casos debería cumplirse, ¿sí? ¿Cuáles son las críticas más comunes a los presupuestos? Evidentemente que uno no conoce el futuro, ¿no? Em, que es incierto y que uno no puede presumir con mucho nivel de detalle ello. Sin embargo, claro, podemos tratar de generar los mejores supuestos para poder hacer calzar ello. Eh, yo siempre he estado trabajando en áreas de finanzas, eh, entonces, claro, muchas veces me ha tocado estar al lado de los malos, si le queremos decir así, y decirle al resto de la organización, ¿saben qué? Tenemos tanto de presupuesto y ajustémonos en función a ello. En otras empresas en las cuales había un mejor comportamiento, era pongan en blanco y negro qué es lo que quieren y ya entraremos a negociar. O muchas veces también lo que he hecho es estos dos. Llenen toda la información que ustedes desean y el siguiente punto es a nivel directivo daban unas directrices de no se puede gastar más de tanto. Entonces era entrar a jugar con los dos modelos, ¿no? El top-down y el bottom-up, que le llaman, que lo vamos a ver en unos minutos.
Bueno, un poco como ya lo habíamos comentado, ¿no? El presupuesto es una abstracción de los planes de la empresa eh, para un periodo o varios periodos hacia adelante. Hay industrias en las cuales se hace un presupuesto por lo menos a 5 años, de tal manera que se puede entender cuál va a ser el impacto de variables macroeconómicas, inflación, crecimiento país, em, riesgo país para calcular eh, el- las tasas de rendimiento y cómo se usa como instrumento de planificación y control. ¿Sí? Instrumento de planificación porque ayuda a definir qué es lo que se quiere hacer hacia el futuro y instrumento de control porque mes a mes o periodo a periodo uno tiene que ir haciendo la comparación versus el gasto real para poder definir si lo que yo planifiqué estuvo mal y o entender cuánto es esa variación. Y esa variación, ver si es aceptable o no aceptable y ver cómo lo podemos mitigar en el tiempo. Entonces, aquí un poquito, ¿cuáles son los objetivos de la planificación? Eh, es que todos estén involucrados en el proceso, que tenga un proceso de implementación claro de toda la organización y que se cumplan las fechas acordadas, ¿no? Entonces yo les decía, el proceso de planificación usualmente empieza en agosto, septiembre, finaliza en octubre, noviembre, con la aprobación por parte del directorio. eh, y el ejercicio que se tiene que hacer en el periodo siguiente, es decir, en el año siguiente o, o luego que el presupuesto ha sido aprobado, es entender dónde están estas variaciones con una revisión y ver qué tan flexibles estamos con respecto a lo que nosotros habíamos presupuestado, ¿no? Luego hay algunas características que están asociadas a este proceso de coordinar, comunicar, delegar, aprender y también motivar al equipo, porque, claro, muchas veces se hacen presupuestos tan complejos que, que toda la organización está media tensa de saber si se pueden cumplir esos objetivos que se han trazado. Usualmente, siempre en las empresas se trata de identificar objetivos por lo menos de ventas o de costos, objetivos súper agresivos a nivel de ventas y de costos que uno, en la medida de cómo lo va gestionando mes a mes, dice, no voy a poder cumplirlo, ¿no? Y al final se entiende que hay ciertas variaciones que nos ayudan a poder ver cómo podemos suplir eh, a esos problemas que van saliendo en el camino. Pero hay algunos términos o tipos de proyecciones financieras que nos ayudan a tener claro esto de cara al proceso que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, el presupuesto, y esto ya están bastante familiarizados, según lo que veo, es cómo la compañía va a hacer su actividad económica el siguiente año. Eso es un documento estático en el cual se pone en blanco y negro todas las proyecciones, tanto de flujo de caja, ventas, costo de ventas, estado de resultados en general y balance. Luego, el plan operativo anual, que es bastante más amplio porque adiciona alguna información con respecto a las actividades clave de la empresa. Y ahí algunos de sus compañeros, me parece que Ricardo justo lo mencionaba, ¿no? El tema de OPEX y Ujú. CAPEX, de cómo la organización tiene que hacer frente a sus compromisos de crecimiento para poder aterrizar en el desarrollo del negocio. El forecast. El forecast eh, es una estimación que se hace de manera periódica, usualmente de mes a mes, de cara a poder ver cuál va a ser la proyección de la empresa y si está en línea con lo presupuestado o no, y entender cuál es esa variación. Luego se tienen las proyecciones a largo plazo. Usualmente yo lo he visto en empresas del sector de minería. ¿Ya? Ellos sí hacen proyecciones por lo menos a 5 años, eh, debido a entender cuál es la vida útil de la mina. Entonces, nosotros sabemos que las minas tienen
una vida útil, no sé, 30 años para un yacimiento. Entonces, aquí sí se suele hacer como esta variación, ¿no? Se suele entender qué es lo que va a pasar con la vida útil de la mina en los próximos 5 años, 10 años, 15 años. Y decisiones de inversión de capital. ¿Por qué se presupuesta? Para entender también cuáles son todos los recursos que va a necesitar la empresa de cara a poder mejorar el desempeño tanto en la parte de las ventas como de los costos. Ya sea que se quiere lanzar una nueva unidad de negocio, que se desea comprar un activo, llámese una planta, llámese otra empresa, ¿sí? Entonces aquí entran decisiones ya de comprar versus alquilar, producir nosotros mismos o tercerizar, lanzar nuevos productos. Ya. Y hay algunas formas de presupuestar y ustedes han estado comentando algunas de ellas. Entonces, por ejemplo, el presupuesto incremental. Aquí tomamos como referencia el presupuesto del último año y le adicionamos o le sustraemos un cierto porcentaje, ¿no? Que era lo que mencionaba, me parece, Ricardo. Eh, Luego el presupuesto base cero, que era algo que yo les comentaba. Imaginémonos que la empresa empieza desde cero. ¿Cuánto es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a cierto nivel de ventas o de rentabilidad? Entonces, si nosotros queremos un 30% de las ventas, perdón, de rentabilidad, ¿cuánto debería ser nuestra venta? ¿Cuánto deberían ser nuestros costos? ¿Cuánto debería ser eh, cada una de las partidas que nosotros tenemos desarrollado? Hay otro presupuesto que es basado en actividades, y esto es en función a una metodología de gestión de costos de ABC o Activity Based Cost, que está alineado en función a entender si nosotros queremos preparar o, mejor dicho, alcanzar un cierto nivel de venta por un determinado producto, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer hacia atrás para tener ello? Entonces, ahí estaríamos hablando de recursos como insumos, materiales, personas, dónde se va a desarrollar, es decir, una oficina, planta, lo que fuese. Es una de las menos usuales de poder planificar, igual que la siguiente, la de presupuesto basado en una propuesta de valor, porque aquí es entender cuáles son todos los elementos de cara al cliente final, ¿sí? Eh, entonces, la 3 y la 4 en verdad son las más, son las menos Más usuales, o menos, o sea, sí, son las menos usuales en el momento de planificar. El rolling forecast es muy usado en las empresas. Eh, ¿Por qué? Porque nos permite ir añadiendo un periodo adicional al año base. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en el mes de enero, ¿no? Nosotros estamos trabajando, llega febrero, entonces automáticamente se genera el enero del año siguiente y así sucesivamente va corriendo. Entonces, uno siempre tiene bajo la mira qué es lo que está pasando en los 12 meses siguientes. ¿En qué industrias se suele ver mucho esto? En retail, ¿sí? En empresas de consumo masivo. Por ejemplo, supermercados, tiendas por departamento, restaurantes o cadenas de restaurantes. ¿Por qué? Ellos hacen mucho énfasis en entender cómo ha sido el mismo comportamiento del mes en el año anterior, en el mismo mes del año anterior. Entonces, por ejemplo, eh, entender cómo ha sido la venta en determinado fin de semana de este año con respecto al año anterior, ¿no? Estamos hoy, ¿qué día estamos? 16 de octubre. Entonces, yo quiero entender cómo ha sido el comportamiento del 16 de octubre del año pasado y medirme sobre eso. No sé, pues, sobre todo cuando hay feriados, ¿sí? Entendemos que el tema del retail se dispara mucho en épocas de feriados o días especiales, entonces se hace mucho esa comparación. Y finalmente los dos presupuestos que les comentaba, ¿no? El tema del presupuesto top-down
que es a nivel gerencial eh, y directorio, se define con cuánto la empresa va a contar para poder hacer frente a la operación del año siguiente, entendiendo que se define unas ventas, se define un EBITDA. Eh, entonces, la empresa tiene que tratar de acomodarse y amoldarse en función a esa necesidad. Y frente a esto está el presupuesto bottom-up, que se le da a todas las líneas de la organización la posibilidad de poder presupuestar y entender sus necesidades. Y en función a eso, se construyen los resultados de la compañía. ¿Cuál es más o menos el proceso de elaborar un presupuesto? Es, bueno, eh, implementar un presupuesto, obtener los resultados. Eso es tanto del presupuesto como de la parte de control de gestión, ¿sí? Una vez que nosotros definimos un presupuesto, lo implementamos, entra en vigencia, obtenemos los resultados actuales y estos resultados actuales es parte de la construcción del forecast, comparamos el actual versus el resultado real versus el presupuesto, ahí vamos a tener unas ciertas diferencias. Estas diferencias nosotros vamos a definir si son aceptables o controlables o inaceptables o incontrolables, ¿no? Si son inaceptables, o sea, hay que ver una forma de cómo podemos mitigar ese riesgo que se está generando. Una diferencia inaceptable es, por ejemplo, que las ventas estén 30% desfasados con respecto a lo presupuestado. Entonces, de alguna manera se tiene que ver cómo se recupera ello. Las ventas o que los costos se estén disparando por, me invento, fenómeno de niño que está próximo a venir, que muchas de las empresas ni siquiera lo han presupuestado. Entonces, ahí hay un impacto importante. Y aquellas acciones, por ejemplo, son aceptables o controlables, ¿qué se puede hacer? Ver cómo se puede ajustar dentro del presupuesto, ¿sí? Si hay una desviación del 5%, ver si en los meses siguientes hay alguna iniciativa que ya estaba prevista para que nos ayude a incrementar las ventas. Entonces, ver cómo podemos hacer para ejecutarla y que genere un mayor impacto y que finalmente no deteriore el resultado. Entonces, este es un proceso medio iterativo, ¿no? Si es algo que se puede controlar, nuevamente se revisa en el presupuesto y se ejecuta. Si finalmente, pasando a esta línea de las acciones que se tienen que ejecutar para poder controlar eh, los resultados, si no se puede hacer nada, hay que ver de alguna manera en qué periodo, en qué estamos fallando dentro de toda la organización para poder hacer que los resultados reales sean en línea de lo que nosotros tenemos previsto. ¿Cómo es este periodo tradicional de presupuestación? En el mes de julio, perdón, agosto, septiembre u octubre, se planifica para los 12 meses siguientes, ¿no? Pero una vez que nosotros estamos en el primer Q del año, nosotros tenemos que hacer, en función a los resultados reales de los 3 primeros meses, un forecast. Y eso era lo que nosotros, lo que yo les decía al inicio, ¿no? Eh, Se deben ver los 9 meses siguientes y ver cómo, en función a lo planificado, está mejor, está peor o estamos siguiendo la línea de nuestro presupuesto. Y este seguimiento que se está planteando aquí en la presentación es, de alguna manera, es un seguimiento trimestral, porque pasamos al siguiente trimestre, al mes de junio, y tenemos la capacidad de poder actualizar el forecast a el siguiente semestre del año. Y lo mismo para el tercer trimestre, ¿no? En septiembre hacemos un forecast para los 3 últimos meses del año. Em, Luego, nosotros aquí, estos periodos, ¿en qué nos ayudan? A poder ir clarificando el camino de saber si nuestra presupuestación ha sido correcta o no. Entonces, imaginémonos que estamos en la cuarta revisión y hay 3 periodos con Eh, información real. Vicente, una Sí, consulta, disculpa que te interrumpa. dale, dale. En la anterior lámina,
Cuando entonces el 3 más 9, el 6 más 6, el 9 más 3. Ujú. Siempre la parte forecast, por ejemplo, en mi caso, es como para poder sincerar el número, porque nosotros lo sinceramos, o sea, nos piden sincerar el número o nos piden reducir más todavía, porque por ejemplo, a mí en este año, en junio, me pidieron, cuando fue el 6 más 6, me pidieron los otros 6, bajarlo. Entonces, eso es, eso es una práctica normal. Eso es absolutamente normal. Ok, ¿Y por qué lo hacen así? Porque usualmente los costos en los primeros 6 meses del año han sobreexcedido lo que se tenía presupuestado. Entonces, de alguna manera, buscan que en el total del año se compense. Y sí, si bien correcto. esta compensación no puede ser perfecta, buscan que la desviación sea lo mínimo posible. O sea, al final estamos hablando de dos cosas, que el resultado final, la foto de todo el año, tiene que verse lo más parecido al presupuesto. Y esto por que la capacidad de presupuestación de la organización tiene que ser lo más óptima. Y segundo, porque eh, eso está amarrado a otro tipo de compromisos, ¿no? Está amarrado a seguimiento de los bancos, seguimiento de los proveedores, si eventualmente queremos diseñar una propuesta de crecimiento para, o sea, queremos comprar otra empresa, queremos comprar, tomar deuda, esa capacidad de poder presupuestar debe ayudar a la organización a tener mejores condiciones. Y es un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, hay empresas que hacen esa revisión, ¿no? Del primer trimestre para el primer año, ¿no? Eh, y ese es, al final, perdón, este primer Q del año siguiente es el denominado rolling forecast, de ir adicionándole un periodo adicional para tener la vista de los 4 meses siguientes, perdón, de los 4 trimestres siguientes o 4 periodos de cara a poder nosotros ir viendo cómo va comportándose el mercado, la economía, y tener información lo más cercana posible. Entonces, por eso, justo el ejemplo que da Ricardo bastante real. Van teniendo los dos primeros resultados del año a nivel trimestral. Entonces lo que van haciendo es van sincerando los resultados de los dos periodos siguientes. Y en el rolling forecast, lo que hacen es van presupuestando de alguna manera anticipada qué es lo que puede pasar en los primeros trimestres del próximo año. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, hay un, un casito, bueno, más que un casito es un ejemplo de qué es lo que puede pasar, ¿no? Hoy día se están generando el presupuesto para el próximo año. Imaginemos que esta empresa vende $100 desde el mes de enero hasta el mes de septiembre y los últimos 3 meses del año vende $150. Los costos se comportan más o menos parecidos, de tal manera que las utilidades, perdón, el margen de utilidad neta se mantiene constante en todo el año en 12%. ¿Sí? Pero ¿qué pasa una vez que nosotros estamos en el mes de marzo? Ya hemos visto que enero pasó, febrero pasó, marzo pasó, y ya tenemos resultados reales. La venta, por ejemplo, en el mes de enero hubo una variación, ¿no? Nosotros presupuestamos 100 y el real fue 90. Subimos a $10 de atinarle. En el mes de febrero hemos recuperado esos $10 y ya no tenemos, em, hemos excedido el presupuesto. De $100, el real fue 110. Pero si se dan cuenta, también ha habido variaciones con respecto a los gastos, ¿no? Hemos ahí tenido, por ejemplo, presupuestábamos un margen de 12% y hemos tenido un margen del 13%. Y el mes siguiente hemos vendido 115 y ya no 100 como lo teníamos presupuestado.
con una utilidad de 17 frente a la utilidad de 12. Entonces, como vemos, aquí estamos obteniendo estos 15%. De alguna manera, este 15% nos está ayudando a compensar esta pérdida en el mes de enero. Y cuando hacemos el seguimiento, estamos llegando a que tenemos un total de, del forecast para el total, para el primer año de 1.365 a nivel de ingresos, a nivel de costos de 1.197 y una utilidad de 168 manteniendo el 12%, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si bien los ingresos han crecido notablemente, los costos también han crecido y han crecido en una mayor proporción. Y esto nos está impactando de tal manera de que a pesar de que hemos vendido más y en el mes de marzo el resultado fue mayor, el costo también nos ha ido deteriorando. Y al final tenemos el mismo dato. ¿Qué es lo que pasaría con la revisión del rolling forecast? Adicionamos 3 periodos siguientes, ¿sí? Construimos el enero, febrero y marzo del año siguiente en función a unos nuevos criterios. Y estos nuevos criterios pueden ser, miren, hemos tratado de promediar los ingresos, porque sabemos que ahora los ingresos van a ser mayores. También hemos tratado de promediar los costos y como consecuencia tenemos el resultado de los 3 periodos, ¿sí? ¿Qué nos dice, o sea, qué visión tenemos de Rolling Forecast? Tomar desde el mes de abril hasta el mes de marzo del año siguiente, de todo este periodo, ¿sí? No sé si les quedó clara esta idea, chicos. ¿Sí? Sí, claro, todo muy claro. Ya, perfecto. Y luego tenemos esta vista, ¿no? Para entender un poco de dónde pueden darse estas desviaciones cuando nosotros hacemos todo este proceso de seguimiento. Estos cambios o estas variaciones pueden darse a nivel de 3 dimensiones, por cambios en la actividad, por cambios en los precios y costos y por cambios en la composición de ventas. ¿De acuerdo? Los cambios en nivel de actividad vienen dados por los ciclos económicos, ¿sí? Hay periodos de crecimiento o de auge y hay periodos de estancamiento o de recesión. Entonces, a nivel mundial, por ejemplo, ahora que estamos viendo que estamos en una fase como la de la parte inferior, la recesión. Hay mucho tema de inflación, los precios, evidentemente el precio de muchos de los insumos ha subido, eh, hay mucha incertidumbre en los mercados, ¿no? Y esto trae como consecuencia cambios en precios y costos. Entonces, por ejemplo, la inflación de Perú usualmente oscilaba en un rango meta entre el 1 y el 3%. Actualmente estamos en 8%, me parece que leí ayer. ¿Esto en qué impacta? Impacta en que el Banco Central también tome medidas para poder controlar esto. Y usualmente los bancos centrales, ¿cómo hacen este mecanismo de control? A través de movimientos en la tasa de interés. Estos movimientos en la tasa de interés, ¿cómo impactan en los resultados? Impactan en que los créditos estén más caros,
o más baratos, según sean los movimientos. En este caso, aumentos de tasa de interés hacen que los créditos sean más caros, es decir, que el dinero escasee. ¿Por qué el dinero va a escasear? Porque las personas ya no van a querer ya no van a querer invertir en compra de inmuebles o en gastar el dinero, sino lo que van a hacer es tratar de ahorrarlo en los bancos. Entonces, para promover el consumo, ¿qué es lo que hacen a nivel macroeconómico? Se baja la tasa de interés, las personas tienen ese desincentivo de ahorrar y empiezan a gastar. ¿De acuerdo? Luego, por cambios en la composición de las ventas. em, las ventas están compuestas por el precio y cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Que el precio esté subiendo y que la cantidad, el mercado no la demande. Si el mercado no demanda cantidad, evidentemente, pues esto va a afectar a los ingresos de la compañía, ¿no? Entonces, en el mix de productos que puede tener una empresa, este portafolio se va a ir deteriorando, con lo cual va a haber variaciones negativas, ¿de acuerdo? Y aquí es entender, bueno, eso, ¿no? Que en verdad es bastante sencillo y bastante de sentido común. ¿Qué es lo que pasa cuando el real va en contra de lo previsto de lo presupuestado? Entonces es entender el real menos la diferencia, menos el presupuesto. Y esta diferencia o variación es lo que nos lleva a entender si esta variación es positiva, negativa, y si esto es igual a cero, entonces nosotros hemos presupuestado de la manera correcta. Ujú. ¿Sí? Em, ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿A ti te ha tocado alguna vez que, por ejemplo, en un presupuesto, yo he escuchado, yo nunca lo he hecho, te indican así como que tu presupuesta que la gente de contabilidad le aumenta la inflación? Ya. Ajá, ¿cómo se da eso? O sea, eso es normal, es práctica también. Sí. Bueno, eran todas las láminas que tenía. En verdad la sesión de presupuesto es medio sencilla, pero vamos a resolver sus preguntas, ¿ya? Que me parecen totalmente válidas. Ya, perfecto. Revisando, no. Me voy a compartir una pizarra ya, chicos. Un segundo.
segundo. Que no sé por qué no me deja proyectar una pizarra normal. Listo. ¿Me repite su pregunta, porfa, Ricardo? Que en ciertos presupuestos yo he escuchado que, por ejemplo, le aumenta la inflación. Entonces, por ejemplo, ¿qué nomás, o sea, ya una vez que uno presupuesta, qué nomás hace la gente de contabilidad? Ya. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos las siguientes partidas, ¿ya? Nosotros tenemos ventas, costo de ventas, tenemos gastos administrativos, gastos de ventas, em, impuestos, ya. Nosotros tenemos todas esas partidas. Entonces, para presupuestar, hay algunas consideraciones que se deben de tener, ¿ya? Comenzando con el tipo de cambio, que en una economía dolarizada, claro, esto no impacta, Claro. pero para una economía como la peruana, donde tenemos un tipo de cambio, sí. O en Argentina, por ejemplo, o en Venezuela. Luego tenemos inflación e impuestos. El tipo de cambio, los presupuestos usualmente se deben hacer a un tipo de cambio base, ¿no? Ya. Usualmente esa información uno la puede obtener de los bancos centrales, de consultoras mundiales, eh, o como un promedio histórico. En el caso del promedio histórico, hay que ser muy crítico porque el tipo de cambio es una variable que se mueve en función a expectativas, ¿ya? ¿Y quién determina las expectativas? Las personas. Entonces, al ser una variable que viene determinado por el humor de las personas, es muy volátil. No existe modelo econométrico que nos ayude a detener, a, a tratar de proyectar esta variable. Luego, la inflación. ¿Por qué es importante proyectar con inflación? ¿Quién me dice, chicos? Por el tema del valor de la moneda. Perfecto. Valor del dinero, ¿no? Entonces nosotros sabemos que no es lo mismo un dólar hoy que un dólar en 12 meses, ¿no? Porque implícitamente hay un concepto llamado tasa de interés. ¿Y qué es la tasa de interés? Es el precio del dinero, ¿sí? Eh, entonces, lo que hoy vale un dólar, es probable que en un año valga más, ¿no? Valga dos, valga tres. ¿Qué se espera? Que por lo menos valga uno, ¿no? Claro. Se espera que al menos valga uno. Entonces, en entornos de mucha inflación,
sí es necesario considerar la inflación como una variable. En entornos donde la inflación es controlada, por ejemplo, lo que veíamos aquí en Perú hasta hace unos 3 años, es que la inflación no pasaba del 2% durante los últimos 20 años, ¿ah? ¿Ah, ya? No salía de ese rango. Este, estaba en 1.2, 1.3, 2.9, pero ahora sí, desde el año pasado se disparó a 8. Este año sobre todo está en alrededor del 8%. Entonces, eh, ahí sí se trata uno de coberturar, ¿no? Y ya ni siquiera de coberturar, porque cuando una vez no lo presupuestaste, porque ni siquiera tenías en vista de que la inflación te iba a golpear tan fuerte, eh, luego lo que puedes hacer, y hacen muchas de las empresas, es entender dónde vienen esas variaciones, y eso se encarga el equipo de finanzas. Entonces, supongamos, nosotros tenemos que nuestro presupuesto de ventas viene así, ¿no? Y las ventas reales están así. Entonces, mucho entendimiento es por qué si vienen esas variaciones. Entonces, ahí las áreas de finanzas dicen, ya, esta caída es por inflación. Esta otra caída viene por competencia. Este incremento viene por nosotros incrementamos el precio de nuestros Precio. productos. Y esta otra caída viene por vamos a echarle la culpa al gobierno, por gobierno. Y lo que buscan hacer las empresas es tratar de entender dónde venía este impacto cuando ya en verdad no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, ya inflación es un componente que ya las empresas asumen esa pérdida, si es que no la tienen presupuestada. Pero sí, el equipo de contabilidad, el equipo de... Usualmente es el equipo de planeamiento financiero, ¿ah? Usualmente el equipo de planeamiento financiero son los que hacen esa proyección de el año X, supongamos, X más uno y X más, perdón, y X más 2. Bueno, fue ahí. Entonces ellos tratan de presupuestar el primer año, segundo año y tercer año. Esto sí, involucrando a toda la empresa. El año X para este año, por ejemplo, 2024, 2025, 2026, 2027. Ya lo hacen como ejercicios matemáticos, ¿no? Asumiendo muchas cosas constantes, cómo se va a comportar el 2025, 2026 y 2027. ¿Por qué? Porque tienen que proyectar estados de resultados, tienen que proyectar balance y tienen que proyectar eh, flujo de caja. Balance para entender cómo van a pagar las deudas, flujo de caja para ver el dinero con el que van a contar y estado de resultados para ver la actividad económica. Sí. Otra pregunta, chicos. Profesor, en alguna oportunidad me presupuestaron un año con decrecimiento
y no entendía, porque siempre cada año me ponía un crecimiento de 5 o 6% sobre las ventas, pero como un cuarto, quinto año me pronosticaron un decrecimiento y eso no lograba entender en sí, ¿no? Porque no tuve la explicación, pero puede darse esos casos, o sea, hay un nivel Sí, de maduración, algo así. sí, y son por muchas variables macro, ya más que por la misma dinámica de la empresa, puede darse por variables macro. Entonces, era lo que yo les decía, ¿no? La economía fluctúa. Hay periodos de auge económico y hay periodos de recesión. Hay auge económico y recesión. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de la crisis del 2008? Recesión, ¿no? ¿Qué pasó después del 2008? Hubo un crecimiento bastante bueno. Eh, en el año 2013 también, me parece que hubo crisis y luego otra vez subió. Entonces, a nivel mundial hay subidas, hay bajadas. Lo importante es que las empresas sean conscientes de estas subidas y estas bajadas. Eh, y si la economía en general crece, hay algunas industrias que son cíclicas y acíclicas. No sé si ustedes habrán escuchado ese término, ¿no? Eh, cíclicas que acompañan este movimiento, ¿no? Un ejemplo de industrias cíclicas, por ejemplo, el tema de propiedades. Si a la economía le va súper bien, la gente empieza a comprar departamentos, terrenos, casas a lo loco. Compra la gente un departamento, dos departamentos, tres. ¿Por qué? Porque tienen mayores ingresos. Acíclicas. Mm, Por ejemplo, el tema de marketing, he visto muchas veces que se comporta de manera cíclica, ¿sí? O sea, si bien es cierto que las empresas lo primero que hacen es cortar gastos de marketing, tratan de tener un cierto colchón para poder meter en estas empresas y que al final puedan seguir manteniendo su mismo nivel de ventas, ¿sí? Eh, ¿Qué otro componente es acíclico? Ah, la salud. No importa cómo le vaya a la economía, ¿verdad? La economía le puede ir súper mal, pero la gente siempre se va a enfermar. Siempre se va a enfermar y siempre se va a ir a atender. Entonces, como industria, es una industria, es un negocio muy noble. Las ventas nunca caen. Y por el contrario, cada metro cuadrado adicional impacta en más dinero. Entonces, si se puede dar el caso de que, por ejemplo, y eso es lo que también puede estar pasando ahorita con las empresas, ¿ah? Eh, 2023, tuve una venta, perdón, tuve un presupuesto para la empresa de 1000. Ahora lo que se puede estar dando para el año siguiente es que las empresas esperen no crecer, sobre todo aquí en Perú, que el crecimiento económico para el próximo año está proyectado en 0%, ¿sí? O incluso hay algunas empresas que pueden estar considerando de manera interna, ¿ya? Porque no muchas veces esta información suele ser medio transparente con toda la organización, que internamente manejen que el presupuesto, mejor dicho, el presupuesto que tienen para todo el año siguiente sea de 900. No es descabellado, teniendo en cuenta que se va a crecer al 0%, ¿no? Pero, es raro que igual las empresas les digan con tanta sinceridad a toda la organización,
vamos a proyectar un decrecimiento en la compañía, pero, pero igual es totalmente transparente que lo hagan. No sé, Luis, si ahí llegué a resolver tu duda. Sí, sí, me queda claro. Ahora, en un negocio, por ejemplo, de restaurantes, eso entraría en la categoría de cíclicos, ¿no? Sí, y ahí podríamos diferenciarlo, ¿ya? Porque mm, hay tipos de restaurantes, ¿no? Hay unos restaurantes a los cuales uno va por ocasiones especiales, ya vemos los restaurantes de 3 tenedores para arriba, que eso evidentemente ven impactados por qué tan bien o qué tan mal está la economía. Si a la economía le está yendo muy bien, evidentemente voy a tratar de salir a comer con mayor frecuencia a restaurantes. No, Pero si por otro lado la economía le está yendo mal, voy a tratar de cocinar en mi casa si no tengo dinero suficiente. O voy a buscar sustitutos muy parecidos. Es decir, eh, aquí en Perú, no sé, Ricardo, le llamamos menú ya a los restaurantes donde van a comer los oficinistas, que Claro, los son... almuerzos que le decimos acá, donde está tu caldo, tu entrada, tu caldo y tu postre. Entonces, claro, por más golpeado que esté la economía, las personas que se dedican al rubro de menús, almuerzos, no se notan, no se ven tan golpeados. Es más, siguen vendiendo. Ya también ahí entra un poco la idiosincrasia, ¿no? Perfecto. clarísimo. Luego, a ver, ¿qué otra industria me llama la atención? Eh, en salud, bueno, les comentaba que era acíclica. Seguros. Seguros tiene un Sí. componente, ya, sobre todo la parte de seguros tipo vehiculares y de vida. Los que sí son acíclicos son los seguros de salud. Le puede estar yendo súper mal a la economía, pero las personas siguen pagando su seguro de salud. Ya tiene que ser un caso medio extremo Ujú. para que paguen. Otra pregunta, chicos. Aprovechemos. La próxima clase lo que vamos a ver es capital de trabajo. Aquí tenemos, ¿qué es lo que vamos a ver? Importancia de la gestión de caja. Vamos ahí a ver algo que vimos en el ejercicio de cómo pronosticamos el flujo de efectivo, ¿ya? En función a entender las necesidades de financiamiento. Saldo inicial de, de existencia, por ejemplo, las existencias, y saldo final de las existencias. Vamos a ver cómo se proyecta. En verdad, eso es rápido. Y, y bueno, igual si tienen alguna consulta con respecto a ello que les haya tocado, lo podemos revisar. ¿Sí? Si no Listo. tienen más dudas, chicos, lo podemos dejar ahí, Dale, está bien. ¿ya? Traigan preguntas para hacer la clase más dinámica. Ya, dale, listo, Vicente. Dice Listo. ingeniero, Tenía buenas noches. una última pregunta, una última Sí, pregunta. sí, sí, sí. Por ejemplo, si digamos que es,
es una persona emprendedora, o sea, su presupuesto, o sea, recién va a empezar, ¿no? Entonces, lo ideal es que se asesore con especialistas en finanzas para hacer el presupuesto de un año. A ver, has dado, has hecho una muy buena pregunta. ¿Un emprendedor debe hacer un presupuesto? Empezaría por ahí, y es evidentemente sí. Eh, los emprendedores suelen ser medios precarios, ¿ya? Y sobre todo cuando no tienen una formación, eh, digamos, en gestión. Eh, entonces, claro, un emprendedor, y ese es otro punto a lo que voy a llegar, de la diferencia que existe entre el emprendedor y la empresa, ¿no? Que muchas veces se ve todo en uno solo. Eh, entonces, evidentemente un emprendedor tiene que hacer un presupuesto, es lo más recomendable, eh, y en la medida de lo posible debería hacerlo con alguien que sepa de la parte de gestión, sepa de la parte financiera y que sobre todo tenga la capacidad de poder enseñarle. Porque mucho de lo que pasa es que el emprendedor, en su afán de querer ahorrar, eh, dice, ya, yo quiero vender 5.000 soles. Ah, ya, listo. Entonces, tengo que comprar, digamos que es un emprendedor que vende polos. Tengo que comprar 500 polos que le cuestan, no, estamos hablando en dólares, ¿no? 500 polos que le cuestan $10. Entonces, el emprendedor es capaz de decir, ah, ya, yo quiero venta de $5.000 y voy a comprar 500 polos a 10 y obtengo, por ahí negociando, obtengo un precio de 8. Entonces, mi margen va a ser de $2. Y voy a tener 500, me va a quedar al final con 1.000. Pero entendamos, o sea, es tal cual, ¿ah? Como una serie de sumas y restas, pero no hay una estructura detrás. Y eso, a la larga, la estructura es lo que te ayuda a ordenar tus pensamientos, ¿no? Entonces, si a él le decimos, oye, no, mira, tú tienes ventas, ¿no? Y las ventas vienen determinadas por un P por Q. Luego tienes un costo de ventas que viene determinado por un costo fijo o un costo variable. Esto te va a dar una utilidad bruta, que es la diferencia entre ambos. Tú además tienes que definirte un gasto de administración. Supongamos, ponte un sueldo, $500. Un gastos de ventas. Vas a hacer publicidad en redes sociales, vas a hacer publicidad en, ¿qué más? En vallas, en periódicos, radio, lo que fuese. Hay que definirlo. Luego, algo que sí o sí va a pasar es pagar impuestos. ¿Es necesario asesorarme con una empresa de contabilidad? Si es muy chiquito, tal vez no, ¿no? Hay otras empresas, bueno, que te cobran $100, $50, ¿verdad? Hay todos los presupuestos, pero en la medida de lo posible, sí. Hasta que uno tal vez pueda gestionarlo de una manera propia en función a lo que ha visto. Pero a lo que voy es, uno tiene que ir eh, diseñando una estructura mental que nos ayude a poder ir
eh, midiendo cómo va el avance, ¿no? Conocí hace un tiempo a un empresario que facturaba como $1 millón. Y, y yo lo estaba asesorando en un tema de operaciones, de cómo organizar sus equipos, todo. Entonces yo le dije, oye, ¿cuánto presupuesto tienes? Me dijo, el que haga falta. No, le digo, no, no es el que haga falta. ¿Cuánto presupuesto tienes para esta cosa? Mm, Me dijo, $2.500. Pero yo lo notaba como que podría ser o no podría ser. Entonces luego le pregunté si él manejaba un presupuesto para su empresa. Y me dijo que no, que en la medida de lo que la empresa necesitaba, él iba sacando de su bolsillo. Evidentemente la empresa era, él era dueño, gerente general, eh, y el único que tomaba la decisión porque era una empresa unipersonal. Entonces bajo eso yo le decía, oye, pero ¿cómo están tus ventas? Me decía, están cayendo. Le digo, pero ¿cuánto con respecto a tu presupuestado? No sé, solamente sé que están cayendo, me dice. Entonces, ahí es la importancia donde hay que tener un presupuesto mensual, hay que saber, oye, yo en 2019 he vendido tanto. ¿Por qué se han dado estas causas de venta? Por ejemplo, ¿por precio o por cantidad? No, por precio, el precio ha ido, fue de tanto, ¿no? Digamos X. Y la cantidad fue de Q. Y el 2022, ¿qué ha pasado con ese precio? No, el precio ha ido cayendo. Y la cantidad también ha ido cayendo. Entonces, no solamente es un efecto del ciclo económico, sino también es un efecto de que el modelo de negocio está migrando, ¿no? Y hay algo que tenemos que hacer para poder hacer que el precio no caiga con la misma proporción, sobre todo cuando alguien no puede controlar el precio. Esta era una empresa que hacía videos para redes sociales. Este, entonces, no tiene ninguna capacidad de control, ¿no? Y Claro. sí, o sea, evidentemente que presupuestar es un ejercicio importantísimo, es un arte, y más que todo, o sea, si bien las grandes empresas lo hacen, tienen un proceso muy definido, tienen un equipo que está detrás, que es el de finanzas, planeamiento financiero, eh, cuando alguien recién está empezando también es crítico, ¿no? Porque muchas veces en el afán de querer crecer, gastas, 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 y no ves eh, si toda esa proporcionalidad del gasto está siendo recuperada en ingreso. O tal vez ni siquiera te interesa esa parte del ingreso, ¿no? Y simplemente estás gastando y gastando y gastando. Lo que no se mide no se controla. Exactamente. Hay un libro sobre ello eh, que está relacionado a los OKR, que es Your Mother, Your Mother What. Por acá justo lo estuve viendo. Measures What Mother. Es de John Doerr. Acá. Eh, Measures What Matters. O sea, mide lo que importa. Eh, es un libro de cómo definir indicadores que ayuden a la organización a tener un control clave sobre ciertos procesos, indicadores,
y resultados. Se lo recomiendo, es bastante bueno. Está buenazo, gracias. Y es eso, chicos. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos vemos en la siguiente sesión. Dale, listo, sí. Ok, profesor. Gracias. El lunes. Listo, gracias. Ahí Gracias. Muchas gracias, nos vemos. listo. Ahí les voy a compartir la presentación de hoy. Les voy a compartir el Excel para que lo revisen. Si tienen alguna duda, lo revisamos en la siguiente clase. Y les voy a compartir también. He encontrado un artículo que me parece bastante bueno. Se lo voy a compartir por ahí. ¿Ya? Listo, chicos. Cuídense. Ok, Chao, chao. gracias. Hasta luego. Listo, gracias.